Una de las competencias más importantes que debe tener un buen líder es su capacidad para persuadir, su capacidad para vender ideas y opiniones. Y es que creemos que la venta solamente se produce en un intercambio con bienes y servicios. Pero la gran realidad es que muchísimos proyectos se quedan en el tintero simplemente porque no tuvimos la habilidad, la capacidad de venderlos, de hacer que otros pudieran adoptar esta idea, este proyecto, este concepto como propio y por lo tanto que lo pudieran apoyar. Esto sucede cuando intentamos incluso motivar a nuestros equipos, generar compromiso, convencer a nuestros superiores sobre una idea, sobre un proyecto. Y por eso decidí hacer este video, porque creo que es importante que utilicemos muchas de las herramientas que han sido exitosas en las ventas para persuadir, para convencer y por lo tanto para vender ideas y opiniones. Es por ello que me voy a permitir hablarles sobre el discurso persuasivo, que tiene que ver con cómo construyo un verbo que acompaña nuestra idea. La idea por sí misma no se vende sola. Y esto es algo sobre lo que debemos ser conscientes. Por lo tanto, a la hora de crear este discurso, lo primero que tenemos que saber es qué significa la palabra persuasión. Y la persuasión no es otra cosa que un proceso de negociación y aprendizaje. Ojo, negociación y aprendizaje, que va a ayudar a avanzar a las ideas, a los proyectos que tenemos dentro de la organización. Hay ideas que no se logran porque no convencimos a los jefes, pero también hay proyectos que no avanzan porque no hemos logrado convencer y por lo tanto comprometer a nuestros equipos. Empecemos por derrocar un mito. La persuasión no se trata de manipular ni de engañar. Se trata de lograr con empatía y con inteligencia emocional, que no son otra cosa que habilidades sociales básicas, lograr convencer a otros sobre ciertas ideas y opiniones. Eso es persuadir. Ahora, antes de siquiera sentarme a intentar persuadir a una persona sobre una idea, sobre una opinión, incluso sobre las bondades de un bien y un servicio para que lo compren, lo primero que debo hacer es creérmelo. Créetelo. Pero no solamente es porque estoy convencida de que el producto, el servicio, la idea, el proyecto es buenísimo. No solo por eso, sino porque soy convencida de que puedo convencerte. De cuando nosotros nos planteamos ir a convencer a vender una idea y tenemos miedo de que esta idea no sea recibida, de que no nos la aprueben, de que no lo vamos a lograr argumentar de la manera correcta para que apoyen la idea o el proyecto, ya perdimos. Debo estar convencida no solamente de que mi idea y mi proyecto es bueno, debo estar también convencida de que puedo convencer al otro. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí en este video. Porque tengo la estrategia adecuada, porque uso las herramientas adecuadas. Primero, debo ganar respeto. No voy a convencer a nadie si no me creen y si no me respetan. Por eso un líder debe, antes que cualquier cosa, generar respeto y confianza. Si no eres una persona confiable, si no eres una persona que además eres un referente sobre el tema que estás hablando, si eres una persona que no eres dueña de la credibilidad dentro de la organización, el proceso de convencimiento, por lo tanto de persuasión, se vuelve muy difícil, sino imposible. Y lo último es identificar estos puntos de dolor, algo sobre lo que vamos a estar hablando más adelante en este pequeño video. Ahora, persuadir es comunicar, porque ya hemos dicho que persuadir es convencer. Por lo tanto, yo para poderte convencer, debo hacerlo a través de las palabras. Ahora, hay dos formas de comunicación que intervienen en el proceso de persuasión. Por un lado, está la comunicación efectiva, que es cuando yo logro transmitir con claridad mis ideas, cuando el mensaje es recibido con la misma intención con la que yo lo he expresado, las palabras se comprenden, la idea está clara, la argumentación es sólida. Esto se conoce como comunicación efectiva. Pero, ¿qué pasa con la comunicación asertiva? Asertividad no es otra cosa que el lado conductual de la comunicación, cómo me comporto durante el proceso. Por lo tanto, el tono que utilizo, las expresiones que uso, el manejo incluso de mi lenguaje corporal van a ser determinantes para lograr persuadir. Por lo tanto, estamos hablando de la clave del líder influyente, donde yo como líder debo tener la capacidad de comunicar asertiva y efectivamente mis ideas de tal manera que pueda persuadir hacia arriba y que pueda persuadir hacia abajo, que pueda persuadir a mis pares.
La mejor manera de construir equipos de alto desempeño es a través de la persuasión. Aquí, como ya lo decía en la comunicación asertiva, cuidar el lenguaje verbal es tan importante como cuidar el lenguaje corporal. Aquí todo importa. Ahora bien, en ese proceso de comunicación para persuadir, lo primero es la escucha. Es que tenemos el falso concepto de que comunicar es hablar. Y no funciona así. Queremos ir a convencer una idea y preparamos todo un material sobre lo buena que es mi idea y todos los beneficios que otorga desde mi punto de vista. Y voy allá y a votar esa idea, a soltar esa idea y a convencer al otro con palabras. Y resulta que el proceso de persuasión comienza con la escucha. ¿Por qué? Porque yo debo escuchar las objeciones que el otro le puede poner al proyecto o incluso las que le está poniendo durante el proceso de persuasión. Con empatía, con interés genuino, entendiendo que si yo no soy capaz de escuchar abiertamente estas objeciones, no voy a ser capaz de debatirlas. Y si yo no debato una objeción, no voy a poder convencer a nadie. Así que escuchar con atención, incluso dentro de la escucha asertiva y empática, está el oír lo que no nos dicen. Es el primer gran paso. Durante el proceso hago preguntas de poder. Sé que he hablado mucho de las preguntas de poder y por eso he creado un video aparte sobre el tema que también voy a hacérselos llegar. Pero hablar de preguntas de poder es hablar de aquel tipo de pregunta que por un lado nos permite validar si estamos en la misma página, si nos estamos entendiendo. Si la otra persona a quien estoy tratando de convencer está comprendiendo y captando mis ideas de la misma manera como yo quiero expresarlas, y si yo estoy comprendiendo con claridad las objeciones y las intenciones de la otra persona. Eso permiten las preguntas de poder. Luego está la capacidad que tienen estas preguntas de crear conciencia, es decir, de llevar a la persona a un proceso de reflexión que sea tan profundo que incluso la persona llegue a responderse sus propias objeciones. Ese proceso es fundamental a la hora de persuadir, porque permite indagar, permite ir más allá. Y gracias a eso podemos finalmente crear preguntas que comprometan a la otra parte con esta idea. Bueno, ¿cuándo podemos empezar? Bueno, entonces cuento contigo para que podamos llevar esto a cabo. ¿Qué necesitas para que me apoyes con esta idea y podamos seguir adelante? Ese tipo de preguntas generan compromiso. Todos sabemos el poder que tiene una mirada, por lo tanto, en la persuasión, como en todos los procesos de comunicación, es fundamental mirar a los ojos. Fíjense yo en esta pequeña presentación, cuántas veces miro a la cámara, porque sé que cuando tú miras la pantalla, lo que estás viendo es lo que yo puedo transmitir a través de esa pequeña camarita, ese pequeño cuadrito. Hoy en tiempos de pandemia, donde la comunicación es fundamentalmente digital, donde intentamos hacer todo esto a través de videoconferencias, es importante que aprendas que la puerta de todo son tus ojos y solo puedes mirarte a los ojos cuando miras ese pequeño cuadrito, no cuando miras la pantalla para leer, sino cuando miras el cuadrito. Así que trata de hacer la mayor cantidad de contactos posibles a esa camarita. Quieres mirarle a los ojos a la persona con quien estás hablando, pero él no va a verte a los ojos a ti a menos que lo hagas a través de esta camarita. Así que no olvides la importancia de mirar a los ojos siempre con buen semblante, siempre con una buena actitud, de manera que el otro se sienta cómodo y no invadido. Céntrate en los hechos y no en las personas. Esto quiere decir que cuando hay algo que no está funcionando en tu idea, un apoyo que no has recibido, un freno o un obstáculo que te están poniendo, trata de concentrarte en hechos y no en que es que la persona no quiere, es que el otro no está de acuerdo, es que usted tal cosa, porque cuando empezamos a atacar a la persona lo que hacemos es crear un ruido tan grande en su cabeza que él no va a escuchar nada más de lo que yo diga, se va a quedar con el ruido. ¿Por qué me está acusando? Ahora la culpa es mía, ahora resulta que él no tiene nada que ver con esto. Y ese ruido no permite que el resto de la información llegue. Así que nunca atacamos a las personas, siempre atacamos los hechos. Y creamos imágenes motivadoras. Para vender ideas necesitamos crear una imagen con la que la otra persona se sienta identificada. Vamos a ver un poquito más adelante qué es esto de las imágenes, porque nuestro pensamiento es un pensamiento simbólico. Nuestro cerebro piensa en imágenes. Y ya vamos a ver a qué me refiero con todo eso. Lo más importante es mostrar siempre una gran confianza, una seguridad y un entusiasmo por esta idea que están vendiendo. Que se sienta en el tono de tu voz, que se sienta en tu lenguaje corporal, que se sienta en el tipo de imágenes que compartes a través de la pantalla
bien sea en un proyector presencialmente o a través de estas videoconferencias. Es fundamental que todo genere entusiasmo. ¿Por qué me compran ideas? Pues por la misma razón que una persona compra bienes y servicios. Jürgen Klarich, que ha sido un gran experto de neuroventas, dice que hay 3 razones por las que las personas compran. Y estas mismas razones que tienen las personas para comprar bienes y servicios son las mismas razones que tienen para comprar ideas. Primero, reducir el miedo. Segundo, ahorrar energía. Y tercero, aumentar el placer. Recordemos que persuadir es vender ideas, por lo tanto debemos partir del mismo concepto de ventas de bienes y servicios. ¿Por qué reducimos miedo? Porque si yo soy tu jefe y estoy muy preocupado por la estabilidad económica de la empresa, tengo miedo de que yo no pueda saldar cuentas, pagar deudas, tener esa seguridad y ese colchón económico financiero sólido de mi empresa en términos de no solo rentabilidad, sino flujos de caja, etcétera. Si tu idea no calma ese miedo, posiblemente yo no la compre. Si por el contrario me produce más dudas de que eso me va a producir aún más gastos y menos beneficios, yo no voy a comprar la idea. El ahorro de energía tiene que ver en el hacer un poco por el otro. Si tú como gerente necesitas, por ejemplo, dar ciertos resultados, ¿cómo yo puedo hacer cosas por ti para acelerar ese proceso, para garantizar esos resultados? Lo mismo pasa con los empleados. Cuando yo le vendo una idea a ellos, debo decirle también cómo ellos van a trabajar menos, cómo ellos van a salir más temprano, cómo ellos van a cometer menos errores, y todos estos son ahorros energéticos que llevan al cerebro a pensar que esto es una buena idea y que yo debería asumirla. La otra está el aumentar el placer, todo aquello que genere entusiasmo, que genere dopamina, que nos conecta con cosas que me gustan, si me están dando satisfacción, como dicen en argot popular, si me están dando por la vena del gusto, seguramente voy a aceptar. ¿Por qué? Porque está aumentando mi bienestar, mi satisfacción, mi propio placer. Y eso es algo a lo que no vamos a negarnos. Así que el gran objetivo de este discurso persuasivo es resolver el trino. ¿Cuál trino? El de reducir el miedo, es decir, ser un antídoto al miedo o no vender miedo. Si yo le digo a una persona que esta idea es muy buena porque de no hacerlo, ustedes van a fracasar en esto, aquello y lo otro, por lo tanto yo soy tu única alternativa, estás vendiendo miedo. Pero si yo te digo que frente a una realidad que tienes planteada y que es cierta, yo soy una opción muy válida para superarlo, entonces ya no me estás vendiendo miedo, me estás vendiendo un antídoto al miedo y me estás vendiendo esa seguridad. El ahorro de energía tiene que ver con que la gente se sienta cómoda y en términos meramente comerciales la gente paga por minimizar lo que le da esfuerzo. Por lo tanto, yo siempre trato de ver que mis ideas de una u otra manera van a permitir que el otro tenga, si no a veces un menor esfuerzo, al menos sí un esfuerzo mejor compensado. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto puedo yo hacer por el otro o qué tanto esta nueva idea va a reducir en el otro el esfuerzo? Y el otro gran componente de este trino es aumentar el placer, como ya lo decía, como gastamos menos, producimos más, resolvemos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el proceso de persuasión inteligente tiene 3 pasos fundamentales. Descifrar el código reptiliano de la otra persona. ¿El qué? El código reptiliano, ya vamos a hablar qué es eso. Pero es un poco descifrar qué es lo que mueve al otro, qué es lo que es importante para el otro, porque no puedo crear un discurso persuasivo poderoso desde lo que a mí me parece, desde lo que es importante para mí. Yo ya estoy convencida. Debo crearlo desde lo que es importante para el otro. ¿Y cómo sé lo que es importante? Ya lo vamos a ver. Vamos a reducir miedos y finalmente con eso creamos ese discurso infalible. Si te parece que todo esto va teniendo sentido, quédate ahí y sigamos adelante para descubrir cuáles son esos elementos fundamentales de un gran discurso persuasivo. Hablamos de los códigos reptilianos. ¿Qué es el código reptiliano? Me encantaría que te des una pasadita por mi canal de YouTube y allí vas a encontrar muchas cosas sobre inteligencia emocional y por lo tanto muchas cosas de cómo trabaja el cerebro. Cada cabeza es un mundo, sí, pero todos los cerebros son iguales.
Si entendemos cómo funciona el cerebro, nos va a ser mucho más fácil comprender esas individualidades, el cómo es el cerebro entonces de cada uno, sabiendo que hay una base funcional que es igual para todos. Todos tenemos en nuestro cerebro ciertos códigos, ciertos, por decirlo de alguna manera, activadores que nos van a permitir tomar decisiones. Por lo tanto, debemos identificar cuáles son esos elementos. El reto, que significa si yo soy una persona que acepta nuevos retos, que me gusta, que me exijan, que me gusta ir más adelante, me gusta exigirme a mí mismo mucho más. El placer, que soy más bien una persona dada a las cosas fáciles, a las cosas que me den una satisfacción inmediata, una gratificación inmediata de alguna manera. El control, porque soy de estas que me cuesta un trabajo enorme cederle a otro el control de las cosas. Prefiero ser yo quien lo maneja. La pertenencia, que tanto para mí es importante ser parte de, estar en medio de una comunidad que comparte los mismos ideales y que comparte los mismos principios. Si por el contrario, para mí lo que importa y tiene mayor peso es la seguridad financiera, física, seguridad de cualquier tipo, ¿vale? Por ejemplo, hoy que se habla tanto de bioseguridad, hay personas a las que les importa mucho, como a mí, y estamos medio en pánico y casi no salimos a la calle, y hay otras personas a las que les importa muy poco, salen sin tapabocas, se van a fiestas, etc. Ahí vamos entendiendo cómo funcionan los códigos reptilianos. Para esas personas yo no puedo hablarles de seguridad porque no les importa, al menos no la bioseguridad. Para personas como yo, tienes que hablarme de bioseguridad si quieres que yo me mueva. ¿De acuerdo? La libertad, ¿qué tanto para mí es importante mi independencia? ¿Qué tanto para mí es importante mi toma de decisiones independientes, genuina? La exploración, ¿qué tanto soy más bien dada a tomar riesgos, a ver nuevas formas de hacer las cosas, a ver nuevas oportunidades? ¿Qué tanto para mí pesa la familia? Y tú dirás a todo el mundo, sí, si tu código reptiliano tiene como prioridad la familia, crees que todo el mundo la tiene. Pero no es así, hay gente a la que la familia no, para quienes la familia no es lo más importante. O incluso ven la familia desde la seguridad, desde la seguridad financiera. Por lo tanto, en lugar de compartir tiempo con la familia, lo que le importa es ser proveedor de esa familia. Así vemos cómo estos códigos comienzan a conjugarse. La trascendencia, ¿qué tan importante es para mí trascender, dejar un legado, ayudar a otros a crecer, ser ejemplo, la admiración hacia mí, ese tipo de cosas, el reconocimiento, todo eso hace parte de la trascendencia. Y finalmente el poder, qué tanto yo soy la persona. Ojo que es más hay cierta relación entre el poder y el control, pero no necesariamente. Usualmente las personas que aman el poder les encanta el control, pero no necesariamente porque me gusta tener el control, soy una persona que disfruta del poder. El poder tiene que ver con el que los demás dependan de mí y que la capacidad decisoria final de muchas cosas la tengo yo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo esto es a lo que conocemos como puntos de dolor. ¿Qué es lo que le importa más a cada uno? Puede haber varios, obviamente. Si me preguntas a mí cuáles son los tuyos, Nilda, yo te diría que por un lado los retos. A mí me dicen reto y me voy de nariz. Me encantan los retos. Me gusta exigirme a mí misma y que me exijan. Y de hecho me gustan los proyectos que son más retadores, ¿de acuerdo? Para ser totalmente sincera, me gusta el control, solamente que las canas y la vida me han enseñado a entender qué cosas puedo controlar y qué no, pero no lo niego, me gusta el control. Pero un control que no evita que me guste la exploración, conocer nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas y aventurarme a nuevas experiencias. Ahora, de todos estos códigos, la que más prevalece para mí es la trascendencia. Esa importancia que le doy a poder conectar con personas, conectar con sus vidas y ayudarlos en la medida de lo que pueda a ser mejores. Por eso hago mentoring, por eso hago coaching, por eso me dedico a lo que me dedico. Así que eso no significa que para mí no sea importante la seguridad, que no sea importante la libertad, que no sea muy importante la familia. Lo que quiero decir es que estas otras cosas están sesgadas por las primeras, ¿sí? Por la trascendencia, por la exploración, por los retos y finalmente por el control. Así que cuando logramos identificar cuáles son de todos estos aspectos los que más poder tienen para mí, cuando tú me hablas de trascender, me conecta y ya por lo menos ganaste que yo te prestara atención.
En adelante, obviamente, tienes que respaldar esa idea con tu discurso. Es decir, efectivamente, tu idea tiene que llevarme a trascender. Pero al menos captas mi atención cuando usas las palabras correctas que le tocan a esos códigos reptilianos, a esos puntos de dolor. ¿Cómo lo hacemos? A través de las preguntas de poder, vuelven a salir aquí. Hacer las preguntas correctas. Mientras mejor conozcas los miedos y los 3 códigos reptilianos más importantes del otro, 3, quédate con 3. Mientras mejor conozcas los miedos y los 3 códigos reptilianos más importantes del otro, menos esfuerzo deberás hacer para lograr convencerlo. Ahí está la clave de la persuasión. Estos códigos entonces se vuelven fundamentales. Te recuerdo, 3 códigos para reducir los miedos. Primero damos certeza y respondemos a un código. Los miedos van a estar enfocados sobre esos códigos. A mí me da miedo no trascender, a mí me da miedo no explorar nuevas cosas porque además me aburre. Entonces tienes que darme certeza de que tu idea, tu proyecto va a responder a mis códigos. Eso es fundamental. Así es como vas a crear un discurso en lo que hemos llamado la triada de la decisión, las 3 cosas fundamentales para decidir. ¿Cómo creamos el discurso? Llamamos la atención, tocando esas teclas fundamentales que sabemos que son más importantes para el otro que ninguna otra cosa. Provocamos emociones profundas, y ya vamos a ver un poquito cómo se puede crear esa emoción profunda, y resolvemos la triada. ¿Cuál triada? Pues la triada es reduce miedo, ahorra energía y aumenta el placer. Para crear el discurso poderoso, analiza al individuo y conócelo. Tienes que hacer un esfuerzo por entender al otro. ¿Cómo habla? ¿De qué cosas habla? ¿A qué cosas le da importancia? Si es un jefe, ¿cuántas ideas hay? ¿Cuántos proyectos hay en la organización? ¿A cuáles le presta mayor importancia? Si es un empleado, de todas las actividades que tiene que hacer, ¿cuáles son las más importantes para él y por qué? Cuando viene a pedirme un permiso, ¿sobre qué cosas habla? ¿Sí? Cuando me pone excusas, ¿qué tipo de excusas me pone? Con todas estas frases y situaciones que se van presentando, yo voy conociendo mejor al otro y desde allí, desde analizarlo, puedo detectar sus miedos, conocer y reconocer sus códigos reptilianos y adaptar un discurso que le llegue, que lo toque. Y ahí es donde voy a arrancar a vender la idea. Por lo tanto, el discurso efectivo es entender que nuestra mente entiende, aprende y se conecta con metáforas, parábolas y símbolos. ¿Recuerdas que decía que nosotros pensamos en imágenes? Que tenemos un pensamiento simbólico y que por lo tanto debemos, para poder vender buenas ideas, las ideas debo convertirlas en imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo árbol, ¿cuántas personas crees que ven la palabra escrita árbol con acento y todo? En los años que tengo haciendo esta pregunta, no ha habido ninguno. Y el que me ha dicho que la vio, también me reconoce que antes de ver la palabra, vio un árbol. Porque lo primero que ves es una imagen. Algunos dirán que es un árbol de Navidad, otro que es un arbusto pequeño, otro que es un árbol gigante tipo samán. Pero al final del día, cada uno de nosotros lo que ve es una imagen. Nuestro cerebro transforma todo en imágenes. Es lo que se conoce como el pensamiento simbólico o metafórico. Y estas imágenes van a estar sesgadas por lo que es importante para mí. ¿Sí? Si para mí la Navidad es fundamentalmente una época de unión familiar y yo soy muy dada a la familia y por lo tanto está muy arraigado en todo mi código reptiliano, probablemente voy a ver un pino de Navidad. Pero como para mí no lo es tanto, entonces para mí es importante trascender, no sé, dar seguridad, entonces posiblemente mi árbol es un samán. Siempre hay un pensamiento metafórico. Y yo debo entender cuál es el valor simbólico que mi idea puede tener para el otro. Más allá del valor que sabemos que la idea tiene por los beneficios que va a traer a la organización, a la otra persona, a mí misma, al equipo. Pero más allá de eso, esa misma idea debe tener un valor que simbolice algo importante para la otra persona. Lo que tiene valor simbólico es lo que se vende mejor. Por lo tanto, es hablar de esas cuestiones que tal vez no son tan concretas, pero que sí son muy emocionales y que crean una conexión de esa persona emocionalmente con la idea que estoy planteando. Los símbolos son los que construyen percepciones. Y él va a percibir que mi idea es buena o mala en función de si encontré el símbolo adecuado o no. Y ese símbolo adecuado está directamente relacionado con que yo haya
conocido muy bien a la persona, la haya analizado bien y por lo tanto haya podido descifrar correctamente su código reptiliano. Esos aspectos que son valores, que son los más importantes para que esa persona tome decisiones. Por lo tanto, con eso concluyo esto, identificar el código reptiliano del otro es lo que te va a dar la ventaja. Ahora, debo enfocarme en objetivos persuasivos. Cuando yo voy a persuadirte, debo tener en mi cabeza muy claro mi objetivo. ¿Qué estoy buscando para no dispersarme en el discurso? Eso que se conoce como objetivo persuasivo se ha llamado el modelo flecha, que significa ir directo al punto neurálgico que va a permitir que el otro tome la decisión. Por lo tanto, piensa en la otra persona, sus razones y sus beneficios, no los míos, no lo que yo creo que son importantes. Porque al final del día yo no estoy tratando de convencerme a mí, yo ya estoy convencida, sino lo que es importante para el otro, a quien quiero convencer. Gana la atención y habla primero de sus puntos de dolor. Incluso muchas de estas presentaciones comienzan con una pregunta. ¿No crees que hemos gastado mucho tiempo? ¿No crees que hemos perdido ya suficiente dinero? ¿Sabía usted que el tanto por ciento de tal cosa sucede porque ahí estamos creando conciencia y estoy atacando lo que es importante para el otro? ¿De acuerdo? Y fijo ese objetivo inteligente que debe ser preciso, claro y enfocado en el punto de dolor. Yo debo convencer a esta persona y voy a convencerla por aquí, que sé qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente tiene valor para él. Quiero recordarte, para cerrar, que persuadir es vender. Y uno de los grandes vendedores conocidos hoy mundialmente, sobre todo por su técnica de neuroventa, es Jürgen Klarich. Y él dice, el vendedor efectivo es aquel que escucha, ve, analiza y entiende al consumidor. Hoy no se venden ideas solo hablando de ellas. Se vende escuchando, enseñando y emocionando. Cuando logras conectarte de esta manera con el otro, seguramente vas a lograr vender tu idea y tu proyecto y que te lo compre. Espero que esta pequeña presentación te haya sido útil. Espero que agregue valor para ti y, por lo tanto, que con esto puedas ya empezar a construir un discurso poderoso que permita convencer para que tus ideas y tus proyectos se lleven a cabo. Tanto porque has logrado convencer arriba como porque has logrado comprometer a tu equipo. Muchas gracias y nos seguimos viendo en otra oportunidad. Piénsalo bien. No se trata de lo que te va a convencer a ti. Tú ya estás convencido. Debes estarlo para poder persuadir. Se trata de lo que va a convencer al otro. Piénsalo bien. Gracias por estar aquí.